Hola, ¿qué tal jóvenes? Esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Pues bien, hoy vamos a dar inicio con el estudio de un nuevo tema que es la revolución científica. Vamos a ver cuáles son sus bases, de dónde surge y cómo es que se empieza a desarrollar y a evolucionar esta área tan importante. Pues bien chicos, vamos a ver la siguiente imagen. Como podemos ver, estamos viendo una línea del tiempo. Es importante conocer algunos elementos de las líneas del tiempo porque estas nos van a dar la pauta para conocer y contextualizar los periodos históricos. Pues bien, antes de empezar a explicar la revolución científica, me gustaría pues que conocieran el año cero, ¿sí? El año cero donde se da el nacimiento de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces nuestra era se mide a partir del nacimiento de Cristo para que lo tomemos en cuenta, por favor, y es aquí. ¿Estamos? Bien. Obviamente todo lo que precede o lo que está antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Se va a manejar en un sentido contrario. No sé si han observado que está el siglo I, el siglo II, el III, etcétera. Pues bien, esto se da porque obviamente hay una guía con respecto a una recta numérica. Hay que recordar que la recta numérica, todos los números que están a la izquierda, pues son negativos, y todos los que están del lado derecho, pues son positivos, ¿no? Sigue el mismo sentido. Por eso es que los números o los siglos van en sentido contrario, ¿de acuerdo? Ahora bien, chicos, bien, aquí podemos ver dos términos o dos palabritas, el AC y el DC. El AC es antes de Cristo, antes de su nacimiento, y el DC, todo lo que está después de su nacimiento. Entonces, aquí podemos ver que los siglos van avanzando de esta manera, ¿sí? Un siglo comprende 100 años para que también lo entendamos de esa manera. Ok, del año 0 al 99 es el siglo I, del año 100 al 199 el siglo II y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, un periodo que tenemos que comprender muy bien es el inicio de la Edad Media. En un momento más les explico qué fue la Edad Media. Bien, la Edad Media se cree que empezó en el 476 después de Cristo, que sería más o menos por aquí, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, a partir de el momento, ¿sí? Se va a dar un periodo de 1000 años que se va a conocer como la Edad Media. Y ustedes estarán preguntando, profe, ¿y qué es la Edad Media? Pues bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para podérselos explicar. Bien, la Edad Media inicia en el siglo V después de Cristo y va a terminar hasta el siglo, permítanme, hasta el siglo 15, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser una edad en la cual va a primar mucho la parte religiosa, ¿sí? Para que también lo comprendamos. Va a primar mucho la parte de lo divino, de la fe, de apegarse mucho a la religión. Va a ser una época en la cual de pronto va a primar o va a dominar la religión católica en el continente europeo. Obviamente van a existir otras religiones como el judaísmo o el islam. Sin embargo, el catolicismo pues va a predominar con mayor fuerza. Entonces, es una época en la cual, hablando en términos de ciencia, pues obviamente el desarrollo va a ser muy poco, ¿sí? En comparación de otros periodos. Entonces, asimismo, chicos, es importante describir que hay personas o historiadores que dicen que la Edad Media es una época oscura, y no una época oscura porque se haya ocultado el sol, sino porque primó mucho la ignorancia. La mayoría de personas no sabían leer, no sabían lo más básico, ¿sí? Todo estaba pegado a lo religioso, ¿de acuerdo? Entonces, eso comprende la Edad Media, es una época en la cual estaban reyes, monarcas, estaba el clero es la religión, o mejor dicho, todo lo que comprenda la parte religiosa. Y bien, eso es la Edad Media, ¿sí? Obviamente implica más elementos, pero no vamos a entrar en tantos detalles. Bien, en la Edad Media vamos a encontrar una idea geocéntrica, va a predominar, ¿sí? Eso es lo que va a predominar, una idea geocéntrica del mundo, ¿sí? Pero una vez que termine la Edad Media, en 1492, con el encuentro de América, vamos a encontrar un nuevo razonamiento o una nueva creencia que va a ser más heliocéntrica, ¿sí? Y ustedes se estarán preguntando, bien, profe, ¿y qué es lo geocéntrico y qué es lo heliocéntrico? Bien, para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poderlo explicar. Bien, aquí como podemos ver, tenemos la palabra geocéntrico. Vamos a tomar como referente el prefijo geo. Geo alude pues a tierra, ¿sí? Centrismo
automáticamente te lo determina la palabra centro, ¿sí? Es decir, que la Tierra se posicionó al centro del universo, ¿sí? Y que todos los demás astros, incluidos el Sol, giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Esa era la concepción que se tenía durante la Edad Media. Ahora, en cuanto al heliocentrismo, hay que basarnos también en el prefijo helio, que viene de Sol, ¿sí? El heliocentrismo nos dice que el Sol es el centro del universo y que los demás astros son los que giran alrededor de él. Si observan esta, pues en la actualidad aún la conservamos. Todos sabemos que los planetas giran alrededor del Sol y no al revés. Pero en la Edad Media se tenía esa creencia, ¿no? De que todos los demás astros, el Sol y la Luna giraban alrededor de nuestro planeta, ¿sí? Asimismo, chicos, pues recuerden que también se creía que la Tierra era plana, ¿no? Y bien, otro elemento importante de la Edad Media va a ser el teocentrismo y el antropocentrismo. Vámonos para acá. Bien, Edad Media, que es esto que está marcado de amarillo. Geocentrismo y teocentrismo, ¿sí? Ahorita les explico qué es lo teocéntrico. Una vez que termina la Edad Media, antropocentrismo y heliocentrismo, ¿sí? Bien. En la Edad Media va a primar el teocentrismo. Y ustedes me dirán, profe, ¿y eso cómo que es? Bien, vamos a tomar como referente el prefijo teo. Teo viene de Dios, ¿sí? Centrismo que está al centro de todo. Entonces, en la Edad Media, como ya les platicaba, predominaba mucho la parte religiosa, ¿sí? La parte de lo divino, de la fe. Entonces, a Dios se le ponía al centro del universo, al centro de todo, ¿de acuerdo? Dios guiaba mi destino, Dios guiaba mis acciones, mis decisiones. Yo no tenía esta parte, ¿no? De poder elegir, de poder responsabilizarme de mis actos, ¿sí? Si yo nací en el estrato social más bajo, pues bueno, fue porque así Dios lo quiso. Si yo era un monarca o un rey muy poderoso, fue porque así Dios lo quiso, ¿sí? Entonces, en el teocentrismo, todas las explicaciones se daban con base a cuestiones religiosas, ¿sí? Teo viene de Dios. Ahora, una vez que termina la Edad Media, por ahí del siglo XV, que ya lo vimos, va a entrar una nueva época que es el ¿sí? Antropocentrismo, ¿de acuerdo? Antro viene de hombre, es decir, que el hombre ahora se va a situar en el centro, ya no va a ser la figura de Dios, sino el hombre. El hombre se va a empezar a responsabilizar de sus actos, es el que va a ir construyendo su destino. Ya no requiere que un ser divino vaya construyendo lo que le va sucediendo, ¿no? Él va a ir eligiendo qué es lo que quiere para su vida, ¿sí? Entonces, se centra más en el hombre y dejamos un poquito de lado el teocentrismo, ¿de acuerdo? Y es una visión muy buena porque aquí ya empezamos a ver la libertad del ser humano, ¿no? La libertad que de pronto tenemos nosotros para tomar nuestras decisiones y obviamente, chicos, para responsabilizarnos de ellas, ¿sí? Entonces, bien, para recapitular, tenemos una edad media que comprende 1000 años, ¿sí? Y después de esta edad va a empezar otro nuevo periodo antropocéntrico. Y bien, jóvenes, pasemos a lo siguiente. Ok, durante la Edad Media todas las explicaciones eran dadas por la Iglesia Católica, por el clero, ¿de acuerdo? Pero una vez que terminó la Edad Media va a empezar una revolución científica, ¿sí? Y bien, vamos a bajar. Bien, esa revolución científica, pues uno de los precursores o de los que van a dar inicio, pues va a ser Nicolás Copérnico. Él va a determinar una teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol estaba al centro del universo y que los demás astros o cuerpos celestes, pues lo orbitaban, ¿no? Pero él aún no tenía la teoría de la órbita elíptica. Ahorita vamos a ver quién lo dio. Ahora, en cuanto al calendario, él postulaba que de pronto el calendario debería guiarse con base al movimiento de rotación, al movimiento de 24 horas. Recuerden que hay dos movimientos. El de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje y eso genera día y noche. Y el movimiento de traslación, que es el movimiento que realiza la Tierra, ¿de acuerdo? Alrededor del Sol.
¿sí? Y que dura 365 días y que forma las estaciones del año. Bien, sin embargo, Copérnico se enfrentó al clero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clero no estaba muy de acuerdo con sus ideas. El clero, que era la iglesia, decía, no, tú no nos puedes contradecir, nosotros tenemos la verdad absoluta y tú estás mal, ¿sí? Además, Copérnico, demuéstranos cómo puedes tú demostrar que realmente el Sol está al centro del universo. Copérnico no tenía con qué demostrar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí le ponemos una lagrimita, pobre Copérnico, pues bien, ahí está, ¿sale? No tenía cómo sustentar su teoría, ¿de acuerdo? Entonces, estaba el clero en contra de él y pues bueno, como que no fueron muy bien aceptadas sus ideas, porque acuérdense que anteriormente al clero no se le podía cuestionar, él tenía la verdad absoluta, ¿sí? Bien, ahora pasemos a lo siguiente. Los siguientes pensadores científicos, perdón, que les voy a explicar, van a corroborar lo que en su momento determinó Copérnico. Tenemos a Kepler, que realizó observaciones astronómicas, ¿de acuerdo, jóvenes? Él empezó a observar los astros y asimismo, pues él se dio cuenta de que, pues, no era una órbita circular, sino elíptica, como podemos ver. Esta es una elipse, ¿sí? Entonces, él promulgó o corroboró esta idea y le dio el punto bueno, pues, a Copérnico, ¿sí? Otra persona que se va a encargar, o otro personaje que se va a encargar como de corroborar lo que había estipulado Copérnico, va a ser Galileo Galilei. También realizó observaciones astronómicas ya con telescopios. Él va a ser como uno de los primeros utilizando un telescopio. Si aquí lo tenemos, miren, de esos telescopios antiguitos. Entonces, bien, él observó inclusive que Júpiter tenía 4 satélites. Si un satélite es una luna, para que lo entendamos, chicos. Bien, entonces él también corroboró la teoría, ¿sí? Heliocentrista de Copérnico. Ahora, Galileo Galilei obviamente también se va a enfrentar a la Iglesia Católica o al clero, ¿sí? E inclusive se le va pues a enjuiciar con la Santa Inquisición, ¿sí? Le dijeron, te vas a tener que retractar y te vas a tener que apegar a nuestras ideas. Nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿sí? Imagínense contradecir en ese tiempo al clero, pues era algo muy fuerte, porque ellos decían que ellos tenían la verdad absoluta, que estaba determinado por sus sagradas escrituras. Entonces, que llegara alguien y le refutara todo eso que ellos habían establecido, pues como que no les agradaba tanto. ¿De acuerdo? Entonces, Galileo Galilei, pues bueno, se tuvo que retractar, ¿sí? Pero Galileo Galilei, chicos, hizo muchas observaciones. Inclusive descubrió que la luna tenía cráteres, que tenía valles, descubrió que de pronto en el Sol había manchas, ¿sí? Hizo grandes descubrimientos Galileo Galilei. Propuso obviamente para el método científico utilizar la medición, que es lo que utiliza la ciencia, ¿sí? Propuso que la naturaleza, chicos, aquí lo tenemos la naturaleza, era como una especie de reloj que estaba compuesta con una serie de mecanismos que la hacían funcionar, ¿sí? Y que para comprender esos mecanismos que hacían funcionar la naturaleza, pues obviamente teníamos que basarnos en la observación y en la lógica y en las matemáticas. Él apoya mucho la parte lógica, ¿de acuerdo? Y también las matemáticas. Sé que no a todos nos gustan las matemáticas, pero van a ser indispensables para la ciencia, ¿sí? Ahora, él pues va a postular una teoría muy mecanicista, ¿sí? Que va a emplear la ciencia, en la cual pues todo está regido por leyes, por mecanismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a postular Galileo Galilei. Y pues bien, otro grande científico, también filósofo, claro está, es Isaac Newton. Aquí lo tenemos pues cayéndole una manzanita, ¿verdad? Aunque esto se dice que posiblemente sea como un mito, ¿sí? Pero él ya va a empezar a elaborar leyes con base a las matemáticas, algo que había soñado de pronto Galileo Galilei, ¿sí? Entonces, elaboró la ley de la gravedad, que es muy conocida, es una ley que de pronto se aplica aquí y en todo el mundo, ¿no? Si yo arrojo un objeto, pues obviamente lo más probable es que caiga, ¿sí? Entonces, Isaac Newton también va a ser un gran científico. Y pues bien, todos estos avances jóvenes pues va a propiciar mucho lo que va a ser el surgimiento de la revolución industrial, el surgimiento de las máquinas y bien. Y para recapitular, vamos a regresarnos un poquito
Muy bien, tenemos la Edad Media que inicia alrededor del siglo V, ¿sí? Vamos a tener una época en la Edad Media geocéntrica, ¿sí? En la cual se creía que la Tierra era el centro del universo y no el Sol, ¿sí? Una época teocéntrica en la cual Dios regía nuestro destino. Una vez que termina la Edad Media con el encuentro de América, viene una época o un periodo en el cual ya se vislumbraba lo heliocéntrico, es decir, que el Sol era el centro del universo, ¿sí? La Edad Media hay que recordar que era una época muy arraigada a lo religioso, muy arraigada al misticismo, a la divinidad, a la fe, y no se propiciaba mucho lo que era el razonamiento. Aquí podemos ver las imágenes de lo geocéntrico, de lo heliocéntrico. Hay que retomar y tomar mucho en cuenta los prefijos, chicos, son de suma importancia. La parte de que la Tierra era plana, ¿sí? El teocentrismo y el antropocentrismo. Acá Dios guiaba nuestra vida, acá no. Una vez que termina la Edad Media, uno empieza a dirigir su vida, a dirigir su destino, ¿de acuerdo? Y bien, aquí empieza la revolución científica, miren, aquí se los marco, ¿sí? Y aquí va a empezar el surgimiento de todo lo que actualmente conocemos. Nicolás Copérnico estipulaba que de pronto el Sol estaba al centro del universo, una idea heliocéntrica, corroborada obviamente por Kepler, pero Kepler aporta que los planetas o los astros o cuerpos celestes tenían una trayectoria, elíptica. Y Galileo Galilei, obviamente, con el telescopio lo va a corroborar mucho más, ¿sí? Bien, y obviamente se enfrentó al clero, y pues bueno, tenemos Isaac Newton, que ya empezó a establecer leyes con base a las matemáticas. Y bien, y todo eso va a propiciar el surgimiento de la revolución industrial. Pues bien, chicos, espero esta explicación les permita comprender un poco más el tema. Por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.